Por ahí una vez escuché que el cine es un proceso que sucede entre el sueño y la vigilia, algo así como la hipnosis. Solo que lo que tienes enfrente no es un reloj haciendo movimientos pendulares. Es una historia que le habla a la parte más profunda de tu mente, el inconsciente. Quienes se dediquen al guionismo seguramente reconocen el nombre de Joseph Campbell. Campbell sería un ávido estudiante de los mitos. Escribiría libros como El viaje del héroe, El héroe de las mil máscaras, los cuales servirían como tablas de ley para los guionistas de cine. Por ejemplo, casi todas las películas comerciales, no importa el género, fueron escritas bajo la estructura salvar al gato, cual basa sus principios en el viaje del héroe. Basó gran parte de su trabajo en las ideas de un psicólogo que entendía mejor que nadie el poder que tienen los mitos en la vida del ser humano. Estoy hablando del doctor Carl Gustav Jung, después de abandonar el séquito de Freud, y viajaría por medio mundo estudiando los mitos, las religiones de las culturas humanas. Sería un estudioso entusiasta del tarot, la alquimia, el esoterismo, y al igual que su antiguo colega, creía que los sueños tenían algo que ocultar. Pero como siempre, el Dr. Jung lo llevó a otro nivel. A su nivel se percató que en gran parte de los mitos producidos por el ser humano, no importa el tiempo, en la actitud habían representaciones de figuras que repetían constantemente, y éstas las llamó arquetipos. Para Jung, el inconsciente de la mente humana no solo se componía de memorias y deseos, reprimidos tal vez individuales, sino que también de una parte colectiva, donde estos arquetipos habitaban, y a esa parte la llamó el inconsciente colectivo. Se podría decir que estos arquetipos son algo así como estados mentales que puede tener un individuo o como todo una creación humana. Depende directamente del software que se nos fue otorgado, es decir, en la mente es imposible que el estado de esta no se vea reflejada no solo en su manera de entender el mundo, sino también en las explicaciones que se generan de este. ¿Cuál es la explicación más sublime del mundo exactamente? Tanto Campbell como Jung estaban curados de espanto y no le tenían miedo a los mitos. Sé que después de pasar por Sócrates, Darwin, Carl Newton, Tesla, Einstein, decir que los mitos son la forma más elevada de entender el mundo, puede parecer un tanto decimonónico, pero tal vez esto se deba a que nosotros mismos estamos atrapados en un mito, ya sea el mito científico del progreso, el de la objetividad, el mito cristiano o el mito del sueño americano como Tony Montana. Si no has visto el video, tendrías que verlo. Es una increíble película. Miren, si estoy tan seguro de que el cine moriría junto con el ser humano, es porque los mitos han encontrado un refugio muy popular. Se dice que Hollywood es la gran fábrica de sueños, y estoy completamente de acuerdo con este término. En primera, creo que al venir del contexto de la revolución industrial, referirse a un lugar donde se producen más un producto o servicio para después venderse, la palabra fábrica le viene como anillo al dedo. Y si no eres muy perspicaz, pensarás que Hollywood vende películas de culto a la personalidad o ideología, pero no es así. Vende sueños, porque quiere que te enteres, y eso te emociona tanto al ver tu película favorita
no crees que sea porque la película cuenta el mito, en el que tú crees que ese mito es el motor de la fuerza de tu vida. Los seres humanos necesitamos creer, incluso los cínicos o los pesimistas, que parecieran que no creen en nada, creen en historias cuando vemos una película. Podemos sentir la empatía con algunos de sus personajes, porque ese personaje es el arquetipo que reina en nuestra cabeza. Una persona que crea firmemente en la meritocracia y en el sueño americano se identificará con Will Smith en la película En busca de la felicidad, y un antisistema con un antihéroe como el Joker. Nuestra mente con la que estamos completamente de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando nos identificamos con un personaje que no nos cae bien? También ahí la aspiración se convierte más bien en repulsión, un mecanismo de defensa de nuestra mente para ignorar una parte del inconsciente que prefiere seguir siendo reprimida. ¿Dónde está el miedo ahí? A esta parte Jung le llamó la sombra, y el mejor ejemplo de una persona luchando contra su sombra en el cine, o mejor dicho en los mitos modernos, es ni más ni menos que la historia de Matrix. Matrix fue tan popular que en su momento le sobraron interpretaciones. Algunos creían que era una alegoría a hacer la revolución, otros que era una metáfora, la posibilidad de vivir en una realidad simulada, pero desde una perspectiva, y los embates que se viven en Matrix no son externos, sino más bien internos. Neo tiene que pelear constantemente con el agente Smith, y pareciera que más que las máquinas, su verdadero enemigo es él mismo. ¿Han oído hablar de Caliban, la famosa radionovela mexicana del siglo pasado? Caliban decía, entre otras cosas, que para vencer a tus enemigos, primero debías vencerte a ti mismo. Neo, para vencer a las máquinas, primero debe vencer a Smith, quien sería el personaje que representa el arquetipo de la sombra. El arquetipo sombra está constantemente representado en los mitos y religiones de la cultura humana, y dependiendo de estos, las sombras llamadas Satanás o Voldemort, el capitalismo, etc. Franz Kafka decía que el mal es todo aquello que se distraiga, pero Jung decía que la sombra era un arquetipo que habitaba en nuestra parte inconsciente, y para identificarlo primero debíamos hacer consciente de él, es decir, despertar. ¿Quién es él que le abre las puertas de la percepción a Neo, Morfeo? Carl Jung, como siempre, llevó sus teorías a otro nivel, confrontando a su propio inconsciente, y estas confrontaciones quedarían registradas en su libro rojo, donde cuenta que a partir de la interpretación de los sueños y técnicas como la imaginación activa, logró identificar a la figura de un viejo sabio que le permitía acceder a un conocimiento superior y hacer consciente lo inconsciente. A esta figura personalmente la llamó Filemón, pero también fue capaz de identificarla con otros personajes mitológicos, como el arquetipo de la luz o la fase de desarrollo más elevada del Animus. Uno de ellos fue Hermes, quien en la mitología griega es el dios mensajero guardián de las fronteras y los viajeros, así como el guía de las almas al purgatorio de Hades. Jung también relacionó a este arquetipo con la figura del alquimista, que se presenta regularmente cuando el individuo se encuentra en una encrucijada o situación sin salida, claro, ofreciéndole abrir las puertas del reino infinito de lo intangible y su gran sabiduría.
hace que todo esto y el individuo pueda descifrar la forma de confrontar a Morfeo. Le ofrecen a Neo la pastilla azul o la pastilla roja, la verdad o la mentira, despertar o seguir dormido. Es decir, de alguna forma la Matrix es en realidad la mente de Neo y Morfeo le ofrece la posibilidad de tomar el control de ella, o que su parte inconsciente la siga dominando, es decir, su sombra, pero hacerse consciente de la parte que nuestra propia mente nos oculta no se debe tomar a la ligera. Jung llegaría a decir que se debe tener cuidado con el conocimiento que no se ha ganado, pues darse cuenta de algo que no estamos listos de saber puede resultar totalmente muy catastrófico. En la primera película hay un personaje que incluso traiciona a la tripulación del Nabucco con un shock para que lo vuelvan a conectar. Matrix, y es que sencillamente no puedo aguantar darse cuenta. La verdad de las cosas más aterradoras es conocerse a sí mismo por completo. La forma correcta de confrontar a tu propia sombra no es peleándote con ella, es aceptándote, aceptándola e integrándola. De esta forma la podemos debilitar y vamos ganando terreno en Matrix, es decir, en nuestra mente. Por eso que en la película de 1999, por primera vez antes de destruirlo, desde adentro empieza a ver las cosas diferentes, o más bien como en realidad son. De esa manera el poder que tiene dentro de la Matrix es superior. Entiende que él puede moldear su mente a su merced, pero justo cuando parece que ella fue vencida, la sombra de Neo solo se hace más fuerte. Crece mientras Neo no es consciente de ella y está dispuesta a tomar el control total de la Matrix en la última batalla. Cuando Neo vence por fin al agente Smith, este lo deja de llamar por primera vez. Jung identificaría el arquetipo de la persona como aquello que decimos ser para poder relacionarnos en sociedad. Pero esto no quiere decir que la máscara sea nuestro verdadero yo. Recuerda la frase de Kalimann: primero debes vencerte a ti para vencer a tus enemigos. Pues la única forma de que Mr. Smith Anderson se convirtiera en Neo era venciendo a su parte inconsciente, el agente Smith, y solo así se podía convertir en el verdadero elegido. Jesús supera las tentaciones de Satanás en el desierto y solo así estuvo listo para ser el ungido. Siddhartha Gautama venció a Mara cuando a este los echaba debajo del árbol. Solo así alcanzó la iluminación. Cristo en griego significa el ungido. Buda en sánscrito vendría a ser algo así como el iluminado o el despierto. Neo es un anagrama de uno, que es el elegido. Es evidente que el mito cristiánico influyó en gran parte el argumento de Matrix, y no hay que sorprenderse si en las historias que se producen de este lado del charco de referencia, Jesucristo no es cosa gratuita. Verán, para Jung las figuras como Cristo y Buda también eran arquetipos de un estado mental, específicamente de la fase final, de la individuación, es decir, el punto en el que el individuo logra integrar lo consciente y lo subconsciente con lo individual, lo colectivo. La persona y la sombra de Carl Gustav Jung consideraba que el fin último de todo ser humano era conocerse a sí mismo, totalmente por completo, pues ahí donde radica nuestra verdadera identidad. Para los taoístas, el universo entero se rige mediante dos únicas leyes opositorias entre sí, pero que a la vez se complementan, es decir, dependen directamente una de otra por medio de la práctica.
Meditación. Los budistas pretenden ignorar o reprimir la ansiedad, las exigencias del ego o el deseo. Lo único que pretenden es observar su mente, pues el simple hecho de observarla hace que pase en ella. Como decía el Dr. Grimberg, quien observa la confusión no puede ser nadie dentro de ella, es simple hecho. Debes identificarse con la historia dentro de la cabeza. Nos acerca a nuestra verdadera identidad, a nuestra verdadera historia. Creo que es conveniente entender a Neo como un arquetipo más del sí mismo, que mediante la práctica y el conocimiento de la Matrix es capaz de vencerla y verla tal cual como es, y puede modificar. Una vez que Neo tiene cierto control de la Matrix, sus verdaderos poderes transmutan también al mundo real. El origen de tus deseos e impulsos subconscientes es el primer paso para dominarlos, y quien domina su mente, domina el mundo. En el momento en el que dejes de proyectar tu inconsciente en mitos externos, dejarás de depender de ellos. La próxima vez que abras Netflix y te dispongas a ver tu película favorita, obsérvate a ti mismo y pregúntate, ¿por qué crees en lo que crees? Tal vez eso que crees de ti ni siquiera es tu verdadero yo. Y bueno amigos, hasta aquí la analogía de la película Matrix. Si quieres, me puedes ayudar suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Si el presente video te gustó, no olvides darle like, comentarlo y compartirlo con tu amigo que se niegue a integrar a su propia sombra. Hasta la próxima.